Benito Juárez, oaxaqueño nacido el 21 de marzo de 1806, lleva en su temprana infancia una vida un tanto azarosa, recibiendo su instrucción académica en un seminario en la ciudad de Oaxaca, para que en 1834 recibiera el título de licenciado en Derecho por el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, teniendo como su mentor al liberal Miguel Méndez. Llevan un impresionante ascenso en su carrera política y dentro de la judicatura, ya que desde su reelección como regidor del ayuntamiento se proyectó como un hombre de fuertes convicciones, al grado de luchar contra los abusos de los clérigos y lograr la reivindicación de los ofendidos. Así las cosas, fue diputado local, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, juez civil y finalmente gobernador de Oaxaca. Tras regresar al exilio al que Santa Anna lo condenó, se une con Ignacio Comonfort y Juan Álvarez en la Revolución Liberal inspirada por el Plan de Ayutla de 1854. Una vez que esta triunfa, dan inicio a las conocidas leyes de reforma, expidiéndose el 23 de noviembre de 1855 la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, lo cual suprimió los fueros eclesiásticos y militares dentro de la presidencia de Álvarez. Dadas las presiones ejercidas sobre el gobierno radical, el presidente Álvarez renuncia y su lugar está tomado por Comonfort, moderado en ese sentido. En noviembre de 1857, Comonfort fue electo presidente y Juárez toma cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que legalmente era considerado como la vicepresidencia. Félix Zuloaga, general conservador y apoyado por dicho grupo, pacta y después traiciona a Comonfort, haciéndolo renunciar al cargo. Es entonces cuando Juárez asume la presidencia de la República e inicia una feroz persecución contra su gobierno. Huye del país y regresa al puerto de Veracruz el 4 de mayo de 1858. Finalmente, y tras dos establecidos por Miguel Miramón en 1859 y 1860. La victoria liberal de Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860 abre el paso a Juárez para su entrada triunfal a la capital el 11 de enero de 1861. Sin embargo, la agitación política cobró como víctimas a hombres como Miguel Lerdo de Tejada, Ocampo, entre otros. Además, el erario público hizo imposible el pago del servicio de la deuda externa, por lo que el 17 de julio de 1861 Juárez expide un decreto por el que suspende por 2 años ese pago. Francia rompe relaciones diplomáticas y en la Convención de Londres del 31 de octubre acuerda junto con Inglaterra y España intervenir militarmente en México. Una vez que desembarcaran en Veracruz, el gobierno consigue acordar con Inglaterra y España 9 de abril de 1862, pero Francia no ceja y avanza el día 19, tomando Orizaba al siguiente día. El 17 de mayo de 1863, los franceses toman Puebla y Juárez huye y se refugia en San Luis Potosí,
hasta el 22 de diciembre. No fue sino hasta el 15 de mayo de 1867 que las fuerzas republicanas obtienen un triunfo decisivo en la ciudad de Querétaro, siendo ejecutados en el Cerro de las Campanas Maximiliano de Habsburgo, Miramón y Mejía el 19 de junio. Al día 15 de julio Juárez entra triunfante a la Ciudad de México. Juárez fue reelecto en 1867 y 1871, pudiendo presenciar el desmoronamiento del grupo liberal en las facciones juarista, lerdista y porfirista. Porfirio Díaz Mori, general, lanzó su plan de la Noria manifestando su desacuerdo por la reelección de Juárez de 1871, la cual fue sofocada poco después. Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872, tras una vida llena de innumerables episodios. Su legado es su propia fortaleza, triunfando primero ante los conservadores y luego frente al Segundo Imperio, portando siempre la banda liberal. Y otra cosa, en la cima del Cerro de las Campanas en la ciudad de Querétaro, donde se encuentra el imponente monumento a Benito Juárez García, quien por 14 años llevó en su pecho la banda presidencial y fue una de las principales figuras nacionales durante el convulsionado siglo XIX. Benito Juárez fue hijo legítimo de Marcelino Juárez y Brígida García, y de acuerdo a su acta de bautismo fue indígena zapoteco. Se quedó huérfano desde los 3 años de edad y quedó al sucesivo cuidado de sus abuelos paternos y de un tío quien empieza a enseñarle a leer y a escribir en castellano, y al que hay en el cuidado del rebaño de ovejas. Se alberga a partir de 1818 en la casa de Antonio Maza, comerciante de origen italiano en la ciudad de Oaxaca. Previos estudios en el seminario local, obtiene el título de abogado en 1833. El 31 de julio de 1843 casa con Margarita Maza, hija del previamente citado Antonio. Perseguido por Santa Anna, a partir de 1853 sufre prisión en San Juan de Ulúa y exilio en La Habana y Nueva Orleans. Su nombre completo fue Benito Pablo Juárez García. Fue abogado y político, personaje clave en la historia de México. Fue presidente de la República Mexicana por dos largos periodos. Por todo lo que hizo como abogado y político, se le otorgó el nombre de Benemérito de las Américas, y sus 2 frases célebres continúan presentes en los mexicanos, debido al gran significado que tienen dichas frases. Dichas frases son: el respeto al derecho ajeno es la paz, y entre los individuos como entre las naciones. Benito Juárez murió en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Y como todos ya saben, pasó a la posteridad como uno de los personajes más importantes y significativos de la historia mexicana, también como uno de los mejores presidentes de México. Eso dicen algunos. Y tanto lo quieren gracias a las reformas constitucionales que asumió durante su etapa como presidente de la nación, las cuales declaraban la separación de los bienes públicos y del clero. La vida de este abogado y político oaxaqueño se vuelve relevante al momento de enumerar los muchos logros y empresas que realizó a través de sus días,
y para mí es el mejor presidente de México que ha habido en la historia.